Hola de nuevo, capítulo 7. No cambie de vagón. La primera vez que vi aquel tren, pensé que me había equivocado de andén. Era tarde, llovía y la estación estaba casi vacía. Yo llevaba una maleta pequeña, el abrigo húmedo y un cansancio tan profundo que todo parecía un poco irreal. Había perdido el tren de las 10 por una reunión que se alargó demasiado. El siguiente salía a las 23:48 desde el andén 6. Eso ponía en la pantalla. Destino final, mi ciudad. Duración del trayecto, 1 hora y 12 minutos. Solo quería volver a casa, apoyar la cabeza contra la ventana y dejar que el sonido de las vías me adormeciera. Bajé por las escaleras mecánicas y crucé un túnel largo. Las luces del techo parpadeaban con una paciencia incómoda. El suelo estaba mojado y cada paso parecía sonar demasiado. Cuando llegué al andén 6, no había nadie, ni viajeros, ni personal de estación, ni una máquina encendida, solo bancos metálicos, papeleras negras y la línea amarilla junto al borde. Miré el reloj. Eran las 23:44. Faltaban 4 minutos. Entonces escuché el tren acercarse. Primero fue un murmullo bajo, un temblor dentro de los raíles. Después una luz apareció al fondo del túnel. El tren entró muy despacio, demasiado despacio. No era el tren moderno que yo esperaba. Era antiguo, gris oscuro, con ventanas estrechas y puertas pesadas. No tenía logotipo, ni número de línea, ni destino iluminado. Solo una placa metálica junto a la puerta, cubierta de gotas, donde pude leer una palabra casi borrada: regreso. Miré la pantalla del andén. Seguía diciendo 23:48. Mi ciudad. Andén 6. Las puertas se abrieron con un suspiro largo. Dentro había una luz amarilla, vieja, como de lámparas antiguas. Los asientos eran de tela verde. El suelo parecía de madera oscura. No había ningún pasajero. Pensé que quizá era un tren de sustitución. Pensé que estaba demasiado cansada. Pensé demasiadas cosas pequeñas para no aceptar la única grande. Algo en aquel tren no estaba bien. Entonces una voz salió por los altavoces del andén. Tren con destino a casa. Efectuará salida inmediata. No dijo el nombre de mi ciudad, dijo casa. Y aún así subí. Las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe suave. Me senté junto a una ventana y dejé la maleta a mis pies. El tren empezó a moverse. Al otro lado del cristal, el andén vacío se deslizó lentamente hacia atrás. Por un instante creí ver a una mujer de pie junto al túnel, con un abrigo claro, mirándome sin moverse. Después la estación desapareció y el tren entró en la oscuridad. Al principio intenté calmarme. Me dije que era una sustitución por avería. Me dije que los trenes antiguos también podían seguir en servicio. Me dije que en la siguiente estación subiría gente y todo parecería normal. Pero pasaron 10 minutos y no llegamos a ninguna estación. El tren avanzaba por túneles oscuros, sin anuncios, sin curvas reconocibles, sin el ruido de otras vías cerca. El sonido era distinto, más suave,
más profundo, como si las ruedas no rozaran raíles, sino algo enterrado bajo la tierra. Saqué el móvil. No tenía cobertura. La hora marcaba 23:48. Esperé unos segundos. Seguía igual. 23:48. El reloj se había detenido. Me levanté y caminé por el vagón. Estaba vacío. Al fondo, sobre la puerta que comunicaba con el siguiente vagón, había un cartel pequeño. No cambie de vagón mientras el tren te acuerde. Leí la frase varias veces. No tenía sentido. Y quizá por eso me dio miedo. Apoyé la mano en la puerta. Entonces una voz detrás de mí dijo: «No lo hagas todavía». Me giré de golpe. En el asiento del fondo, donde antes no había nadie, había un hombre mayor. Llevaba un traje oscuro, un sombrero apoyado sobre las rodillas y guantes grises. Estaba sentado muy recto, mirándome con una tristeza antigua. No lo había visto subir, no lo había oído moverse. Le pregunté qué tren era aquel. El hombre miró la ventana negra y respondió: «Uno que llega cuando alguien quiere volver demasiado». Le pregunté si iba a mi ciudad. Él sonrió apenas. Todos creen que va a su ciudad al principio. Sentí que las manos se me enfriaban. Le pregunté cuándo era la próxima parada. El hombre bajó la vista hacia sus guantes. «Cuando recuerdes una». El tren empezó a frenar. Las luces parpadearon. Afuera, la oscuridad del túnel se abrió en una estación. No era una estación normal. El cartel del andén estaba oxidado y las letras se encendieron una a una. Patio de la infancia. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. Al otro lado no había un andén. Estaba el patio de la casa donde crecí. Las baldosas naranjas. La higuera junto al muro. La bicicleta roja apoyada en la pared. La puerta de la cocina abierta. Todo estaba allí, exactamente como cuando yo tenía 9 años. Desde dentro de la casa escuché la voz de mi abuela llamándome para merendar. Mi abuela llevaba 12 años muerta. Di un paso hacia la puerta. El olor a tierra mojada y pan tostado entró en el vagón. Sentí lágrimas en los ojos. Entonces el hombre habló desde su asiento. «Si bajas, la estación se queda con la parte de ti que la reconoció». Me quedé inmóvil. La voz de mi abuela volvió a llamarme, más dulce, más cercana. Quise bajar, quise verla una vez más, pero algo estaba mal. La bicicleta no tenía sombra. La higuera se movía aunque no había viento. Y en la ventana de mi antiguo dormitorio había una niña mirando. Era yo de pequeña. Tenía las manos apoyadas en el cristal. Sus labios se movieron. No la oí, pero entendí lo que decía. «No bajes». Las puertas se cerraron. El tren arrancó. Me quedé de pie, temblando, mientras el patio desaparecía en la oscuridad. El hombre mayor no dijo nada. Me senté frente a él. Le pregunté quién era. Tardó en contestar. Dijo que ya no recordaba su nombre completo.
Dijo que llevaba mucho tiempo en aquel tren. Dijo que al principio también había bajado en algunas estaciones, que cada una le había quitado algo, un olor, una voz, un rostro, hasta que ya no supo qué casa estaba buscando. Permíteme que haga un receso. La mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Me ayuda mucho que te suscribas. Sigue disfrutando del video. Le pregunté si podía salir. El hombre respondió: solo si llegas a la última estación sin dejar nada en las anteriores. El tren siguió avanzando. El reloj seguía detenido en las 23:48. Intenté llamar a mi madre, pero el móvil no reaccionaba. La pantalla se encendió sola y apareció una notificación antigua. Era un mensaje de mi padre, enviado años atrás, antes de morir. Pero no decía lo que había dicho entonces. Ahora decía: no vuelvas por mí. El tren frenó de nuevo. Esta vez no quise mirar, pero una voz llegó desde fuera, débil, cansada, conocida. Era la voz de mi padre en sus últimos días. Hija. Abrí los ojos. En el andén no había andén. Estaba la habitación del hospital donde murió, la cama articulada, la silla verde donde yo dormía a ratos, la persiana bajada hasta la mitad. Mi padre estaba sentado en la cama, más joven, sin dolor, con una sonrisa tranquila. Me miraba como si me hubiera estado esperando. Las puertas se abrieron. El aire olía a desinfectante y café frío. Mi padre extendió una mano. Me dijo que ahora podíamos hablar sin prisa. Me dijo que había algo que nunca me contó. Sentí que el dolor antiguo se abría dentro de mí. Había tantas cosas que quería preguntarle, tantas cosas que no dije, tantas noches deseando tener 10 minutos más. Di un paso. Entonces vi algo bajo la cama. Agua negra, lenta, extendiéndose por el suelo de la habitación. Mi padre seguía sonriendo, pero demasiado quieto. En el reflejo de la ventana, detrás de él, vi una figura alta inclinada sobre su hombro. Mi padre repitió: ven. Esta vez su voz sonó como una grabación vieja. Retrocedí. Las puertas se cerraron. La habitación desapareció. Me senté y lloré en silencio. El hombre mayor me ofreció un pañuelo gris, doblado con cuidado. Lo acepté. Le pregunté qué era realmente aquel tren. Él miró hacia las ventanas oscuras. Algunos lo llaman el tren de regreso, otros el tren de los pendientes. Aparece cuando llevas demasiadas puertas abiertas dentro. No entendí del todo, pero algo en mí sí le entendió. Cada estación no era un lugar, era una herida, un recuerdo sin cerrar, algo que todavía podía llamarme por mi nombre. El hombre señaló mi maleta. Me preguntó si llevaba algo que no fuera mío. La abrí. Dentro estaba mi ropa, mi neceser,
una carpeta de trabajo y un libro. Pero debajo de todo encontré una fotografía que no había metido allí. Mi madre joven, sentada en una playa, sosteniéndome de bebé. Mi madre seguía viva. Hablaba con ella cada semana, pero aquella tarde me había llamado y yo no había contestado porque estaba ocupada. Pensé en devolverle la llamada en el tren. No pude hacerlo. Detrás de la foto había una frase escrita con mi letra. No contesté su última llamada. El tren frenó. El cartel de la nueva estación se encendió entre una niebla blanca. Última llamada de mamá. Las puertas se abrieron. Al otro lado estaba la cocina de mi madre. La mesa con mantel azul. La lámpara sobre la encimera. La taza que ella usaba siempre. Su móvil estaba sobre la mesa, vibrando. En la pantalla aparecía mi nombre. Mi madre estaba sentada de espaldas en una silla. No se movía. Di un paso hacia afuera. El hombre me agarró la muñeca. Esta estación todavía no es recuerdo, es miedo. El tren también sabe inventar lo que temes. Miré otra vez. Mi madre seguía de espaldas. Entonces su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado, demasiado. El móvil vibró sobre la mesa. La pantalla cambió. Ya no aparecía mi nombre. Aparecía una frase. Si no bajas, no sabrás si está viva. Mi propio teléfono empezó a sonar. En la pantalla apareció: mamá. Quise contestar. El hombre susurró: si contestas aquí, hablará con su voz. No contesté. Las puertas empezaron a cerrarse. La cocina desapareció. El móvil quedó en silencio. Me quedé con la foto en la mano, odiando al tren, odiándome a mí, odiando aquella duda que había dejado dentro de mí. Cuando levanté la vista, el vagón ya no estaba vacío. Había más pasajeros. Una mujer con vestido de novia sosteniendo un ramo seco. Un niño con mochila escolar balanceando los pies sin tocar el suelo. Un hombre joven con uniforme militar leyendo la misma carta una y otra vez. Todos estaban en silencio. Todos parecían esperar su estación. Algunos tenían el rostro borroso, como si el tren ya hubiera tomado demasiado de ellos. Miré la puerta hacia el siguiente vagón. El cartel seguía allí. No cambie de vagón mientras el tren recuerde. El hombre mayor negó con la cabeza, pero esta vez no me detuvo. Me dijo: a veces el siguiente vagón muestra lo que queda cuando uno deja de resistirse. Abrí la puerta. El ruido fue ensordecedor. Pasé al segundo vagón. Estaba lleno de maletas. Maletas antiguas, modernas, pequeñas, enormes, apiladas hasta casi tocar el techo. Todas llevaban etiquetas con nombres. Vi una con mi nombre. Me acerqué. La abrí. Dentro no había ropa. Había objetos de mi vida.
perdí de niña, un ticket de cine, una carta que nunca envié, un mechón de pelo de mi padre guardado en un papel que no recordaba, y al fondo una llave plateada con una etiqueta: casa. Al tocarla, el tren frenó con violencia. Las maletas cayeron a mi alrededor. Por los altavoces sonó una voz distorsionada: próxima estación. El lugar donde empezó todo. Las puertas se abrieron. No había andén. Había un pasillo blanco, demasiado iluminado, que se mezclaba con el portal de mi primera casa, el juzgado donde firmé una separación y la calle donde viví sola por primera vez. Todos los lugares se superponían, todos los comienzos de mis finales. En el centro estaba una persona de mi pasado. No diré su nombre, no porque importe quién era, sino porque el tren no usaba personas, usaba formas. Me miró como si me conociera mejor que nadie y dijo: no subiste por tu padre, ni por tu madre, ni por mí. Subiste porque no sabes volver a ti. Sentí que la frase me atravesaba. Le pregunté qué quería. Señaló la llave. Esa no abre tu casa. Abre el lugar que te está esperando al final. Permíteme que haga un receso. La mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Me ayuda mucho que te suscribas. Sigue disfrutando del video. La luz del vagón parpadeó. En el cristal de la puerta vi un reflejo detrás de mí. No era uno de los pasajeros. Era una mujer con mi misma cara, sentada al fondo del vagón. Me miraba sonriendo. Llevaba mi abrigo, mi pelo, mi maleta a sus pies. Era yo, pero no era yo. La otra levantó una mano y señaló el asiento vacío frente a ella. Corrí de vuelta al primer vagón. El hombre mayor ya no estaba. En su asiento quedaba solo el sombrero y el pañuelo gris. Lo recogí. Tenía bordadas unas iniciales que reconocí de golpe. Eran las iniciales de mi abuelo. Mi abuela murió cuando yo era muy pequeña. Apenas lo recordaba. Pero mi madre siempre decía que, antes de morir, me había dado la mano en el hospital y que después desapareció un pañuelo igual. Sentí un vértigo extraño. Tal vez el hombre no era mi abuelo. Tal vez el tren había usado su forma para ayudarme. O tal vez algunos pasajeros recuerdan lo bastante como para advertir a otros. El tren frenó por última vez. Esta vez no hubo túnel, no hubo estación visible, solo una oscuridad enorme detrás de las ventanas. Los pasajeros se levantaron al mismo tiempo. La mujer vestida de novia, el niño de la mochila, el soldado, otros que no había visto antes. Todos miraban hacia mí. La voz del altavoz dijo: estación final, casa. Las puertas se abrieron. Fuera
estaba mi calle, mi portal, mi farola, mi ventana encendida. Sentí alivio, un alivio tan fuerte que casi bajé sin pensar. Pero entonces vi a alguien en la ventana de mi salón, una mujer de pie, mirando hacia afuera. Yo, la otra yo, llevaba mi ropa de dormir. En una mano sostenía mi móvil. Sonreía. Mi teléfono vibró. En la pantalla apareció mi propio número. La llamada entrante decía: casa. No contesté. La otra yo sonrió más. Detrás de mí, aunque ya no estaba, escuché la voz del hombre mayor. El tren no te lleva a casa. Lleva algo a casa usando tu forma. Las puertas empezaron a cerrarse. Si me quedaba adentro, quizá no volvería jamás. Si bajaba, quizá ella saldría. No tuve tiempo de pensar. Cogí la llave con la etiqueta y la lancé hacia la otra yo, fuera del tren. Grité que aquella no era mi casa. La luz estalló en blanco. Escuché todas las estaciones a la vez. Mi abuela, mi padre, mi madre, el llanto de un niño, la campanilla de un paso a nivel. Luego todo quedó en silencio. Desperté en el andén 6. Estaba sentado en un banco metálico con la maleta a mis pies. La pantalla anunciaba el tren de las 23:48 con retraso. Miré el móvil. Eran las 23:47. Tenía cobertura. Tenía una llamada perdida de mi madre. La llamé de inmediato. Contestó al segundo tono. Su voz sonaba normal, adormilada, un poco preocupada. Me preguntó si estaba bien. Yo empecé a llorar. Le dije que sí. Le dije que solo quería escucharla. El tren real llegó poco después. Era moderno, iluminado, lleno de gente cansada. Subí con miedo. Me senté junto al pasillo, no junto a la ventana. Llegué a casa de madrugada. Todo parecía normal. Mi portal, mi escalera, mi puerta. Pero al entrar vi algo sobre la mesa del salón. Un pañuelo gris, doblado con cuidado. Encima había una nota escrita con una letra que no era mía. Decía: no encontró la llave, pero aprendió tu camino. Desde entonces no viajo de noche. No miro los trenes antiguos cuando pasan sin detenerse. No me siento junto a la ventana. Pero ayer mi madre me llamó. Me dijo que yo había ido a verla, que me senté en su cocina, que apenas hablé, que sonreía de una forma extraña. Dice que al marcharme dejé una llave plateada sobre la mesa. Yo no he ido a verla. Me he salido de casa desde ayer. Ahora mismo, mientras cuento esto, escucho un sonido lejano bajo el edificio. Un temblor suave, como ruedas sobre vías. Mi casa no está cerca de ninguna estación, pero el suelo vibra cada vez más. En la ventana del salón no veo la calle. Veo un andén vacío, iluminado por luces amarillas, y al otro lado del cristal, una mujer con mi cara me está enseñando una llave. Hasta pronto.